Hoy en Refugio de Verso tenemos, como saben, el aula de pensamiento tiene su actividad propia y tiene el Refugio de Verso, que es el espacio donde nos refugiamos en torno a la poesía y a los poetas. Hoy tenemos a dos poetas. Tenemos a Paco Silvera, que nos acompaña hoy aquí, y tenemos también a Paco Fernández, aunque no está, porque Paco, evidentemente, es para nosotros otro poeta a través de su arte. Es un poeta que es un artista que utiliza la imagen como si fueran versos, y aquí tenemos un experto en métrica. La métrica para Paco era esa conjugación, ¿no?, de las tonalidades, ese control y esa manera de jugar con la luz. Por eso, para nosotros es un honor rendirle homenaje a Paco Fernández hoy aquí y que permanezca siempre en nuestro recuerdo. Dicho esto, no me voy a extender más, simplemente darle las gracias a Paco Silvera para que esté aquí, que haya venido desde Huelva en este día tan apacible, tan fresquito, y compartir este rato con todos nosotros. Quien no conozca a Paco lo va a descubrir ahora y verá que uno daría lo que fuera por ser alumno de, porque hay algunos que no, ¿eh? de todo tiene que haber. Muy buenas tardes. Espero que vaya bajando la presión de todo tipo a la que nos tiene sometido el cielo. Presiones que se notan sobre todo con el calor, pero más todavía con la ausencia. El libro que presentamos es un proyecto que ideó Francisco Fernández, profesor ya jubilado de fotografía de la Universidad de Granada, primer profesor de fotografía que ha tenido esa universidad, y que un día me comentó que le enviaba fotografías de distinto tipo, fotografías de monumentos, fotografías de museos, fotografías de paisajes, a nuestro común amigo Francisco Silvera, y que Francisco Silvera le respondía a cada foto con poemas, y había pensado publicar el libro con los poemas. Cuando Paco Fernández me contaba estas cosas, no se le había detectado todavía la enfermedad que pronto nos había de privar de él, pero había una cosa clara. A mí no me gustaba el mundo editorial que rodea a Paco Fernández, es decir, no me gusta cómo edita la Universidad de Granada. Si quieren ustedes comprobar lo mal que edita, vean ustedes el espantoso catálogo de la exposición que hay en la madrasa. Y entonces le dije a Paco, bueno, me parece muy bien, pero ese proyecto tuyo lo llevo adelante yo. Bien, pocos meses después, Paco Fernández se nos muere curiosamente en Motril, en su condición de empadronado en Motril, muy cabreado porque le habían cambiado el nombre a su calle. Él vivía en una calle cuyo nombre le gustaba mucho, Rambla de las Brujas, y le habían puesto un nombre que no le gustaba nada, que era Cinia. Le tuve que contar que yo tuve una gata de ese nombre y que era el nombre de una flor, pero cuando le enseñé una foto de la flor siguió sin gustarle el nombre porque tampoco le gustaba la flor. Pero bueno, el proyecto, cuando Paco muere, se queda solamente en mis manos, y cuando me pongo a buscar dónde y cómo sacar el libro, otro amigo más nuestro, Dionisio Pérez, me recuerda que él dirige una colección en la editorial Alulia y que tiene quien lo diseñe y quien lo cuide todo. Ese quien lo diseñe y quien lo cuide todo es Javier Real, doctor en Bellas Artes,
y además autor de la única tesis doctoral que hay sobre la obra de Francisco Fernández. O sea que se nos empezaba ya a configurar la idea del libro y faltaba la financiación. Pero como yo no estoy solo en la vida, pero no tengo herederos, forzosos, ¿se entiende?, decidí que si yo le dije a Paco que el proyecto lo hacía yo mío, que el libro lo sacaba yo, y en definitiva yo he sido el que ha cuidado la edición en ese aspecto. No ha salido caro, tampoco ha salido barato, no, porque nos ha pillado en medio esa guerra que dicen que hay entre Rusia y Ucrania, pero que en realidad parece más bien también, o al mismo tiempo, una guerra de una superpotencia mundial contra una potencia emergente, que puede ser la Comunidad Europea, de manera que si no nos mata con las armas, nos mata subiéndonos los precios, las carestías y esa serie de cosas. Bueno, pues mientras ha dado tiempo a que suba el papel, ha dado tiempo a que suban las tintas, ha dado tiempo a que tengamos elecciones municipales, y entonces el libro se atrasa porque los encuadernadores no dan abasto para encuadernar la propaganda. Luego se nos mete la Semana Santa y entonces vienen los folletos de las cofradías. O sea que el libro ha salido con toda la tenacidad del mundo porque no había más que obstáculos. Dificultades para la llegada del papel, dificultades para la encuadernación, dificultades de todo tipo. El libro está aquí. Si ustedes se fijan bien, el emblema que hay en la contracubierta tiene un color típico y además es muy sencillo, flota. Si lo comparan con la V del Refugio de Versos que hay allí, verán que es del mismo autor. Vamos, es que yo he visto aquí, no me había dado cuenta que había ahí otro. Javier Leal es un artista exquisito, también magnífico pintor, y además ha hecho una de las fotografías mejores que tenemos de Paco Fernández. Fotografía difícil porque a Paco nunca le ha gustado ponerse delante de una cámara, le ha gustado siempre estar detrás. Pero Paco, hombre, ¿cuándo te vas a poner que estemos todos? Yo estoy siempre, porque sin mí la foto no estaría. Bueno, pero no teníamos su imagen. En fin, que aquí está el libro y que espero que lo conserven ustedes si lo compran, como lo que es un monumento a un amigo, y un monumento no deja de ser un recordatorio de la presencia, un recordatorio también de su ausencia, y que al mismo tiempo disfruten del excelente diálogo que Francisco Silvera mantiene a lo largo de todo el libro con la fotografía de Francisco Fernández. Si ya a los antiguos dijeron que la pintura hacía poemas con el color y con el dibujo, y el poema pintaba con las palabras, bueno, pues aquí sustituimos la pintura por otro tipo de escritura, de otro tipo de grafía, que es la fotografía, la escritura de la luz, y lo que espero es que entiendan ustedes la intensidad y la belleza de los poemas de Francisco Silvera, aquí a mi lado, y que lo disfruten juntamente con la belleza de la fotografía de Paco Fernández. Me cuesta trabajo un poquito hilvanar las ideas porque hay emociones que no se pueden dominar. Y la verdad es que este acto hubiera sido más hermoso con la presencia de sus autores y quizá todavía más hermoso con mi silencio. Muchas gracias a todos. Bueno, yo iba a empezar dándole las gracias por la presencia, dado el calor, pero empiezo a notar que baja un poco la presión del calor, que el aire empieza a entrar desde el mar y que por lo menos yo estoy un poquito más a gusto ahora que hace 10 minutos. Así que
En cualquier caso, les agradezco que estén aquí. Espero no haber sido una reválida de septiembre, que como sabe Gerardo, ahora septiembre lo han pasado a julio. Así que si la temporada había terminado, les agradezco todavía más que estén aquí hoy. Y efectivamente, como dice Antonio, es un acto que habría sido redondo con la presencia de Paco. Bueno, hoy he parado en Granada y he ido a la Madraza a ver la exposición de Paco Fernández que hace allí la universidad, ¿no?, como homenaje a la obra de nuestro amigo. Y la verdad es que ha sido una cosa un poco rara, porque he entrado y se me hacía imposible pensar que la presencia de Paco ya es algo que no vamos a tener, aunque por otra parte, viendo la fotografía, yo decía, ¿cómo que no? ¿Cómo que no si es que está aquí ahora mismo, ¿no? Ha sido un momento emocionante y sobre todo porque hay veces, a mí no me había pasado nunca que se me muriera un amigo con el que tenía algo compartido, ¿no? Conozco gente que se me ha muerto, bueno, sentimientos, familia, conocidos, pero hay gente que va conociéndonos en la vida con la que de pronto prácticamente con 2 palabras uno ya sabe que coincide, ¿no? Y con Paco a mí me pasó eso casi desde el primer día, hace muchísimos años de esto. Yo no me atrevería, fíjense lo que voy a decir, que a lo mejor es un poco exagerado, pero no me atrevería a decir que he sido amigo suyo, porque sabiendo que hay gente que ha estado a su lado durante décadas, ¿no?, y que hay gente que ha compartido la vida con él y que hay gente que siempre ha estado en sus cosas. Yo vivo en Huelva y he estado apartado. Sin embargo, ha sido una de esas personas en la vida que a mí desde que lo conocí me marcó, que siempre he tenido presente y que casualmente de forma recurrente cuando nos hemos ido viendo y hemos cruzado de nuevo 2 palabras, no más, 2 palabras, todo estaba dicho. Y la cuestión es que en los últimos encuentros que hemos tenido, esa cercanía se iba haciendo mayor, hasta el extremo de, bueno, de un cariño exacerbado que termina convirtiéndose en el envío de fotografías por parte de Paco. Yo creo que muy socarrón él sabía que compartíamos una mirada sobre las cosas. Yo quiero pensar que sí, es eso, que compartíamos una mirada sobre las cosas y él de alguna manera quería hacerme partícipe de lo que él estaba viendo a través de su fotografía. Él me envió primero una secuencia de fotos firmadas con una nota diciéndome que hiciera lo que me diera la gana con las fotos, que eran inéditas, ¿no? Me envió una serie de fotografías sobre un palacio en Sintra, que si han pasado por allí seguro que todo el mundo ha visto, que es el Palacio de la Pena. En realidad, en portugués pena significa pluma, pero bueno, yo he jugado con el significado de la pena en español, ¿no? Me mandó una serie de fotografías preciosas de los jardines del Palacio de la Pena en Sintra. Y claro, de forma automática yo me puse a escribir. Pero, y quizás yo creo que de alguna manera, él decía Callejón de las Brujas, me has dicho antes, de alguna manera, la Rambla de las Brujas, de alguna manera bruja, él sabía que yo iba a reaccionar de esa forma porque yo detectaba una intención en el envío, ¿no? Yo no quise escribir sobre su fotografía, sino que realmente cuando yo miraba su fotografía estaba viendo, si no lo mismo que él, algo que a él también de alguna manera le estaba empujando a hacer esa fotografía. Ese catálogo feo que dice Antonio tiene un texto de Javier Leal muy interesante, donde hay una cita literal de lo que Paco habla sobre su fotografía y dice: lo que más trabajo me cuesta es conseguir encontrar la forma de lo que quiero que después esté vivo en la fotografía que comparto con los demás. Entonces, ese instante de encontrar la instantánea, la fotografía, a mí me ocurre también cuando veo sus imágenes y me hace escribir, insisto, no es exactamente éxfrasis, ¿no? Cuando se escribe sobre una pintura o se escribe sobre una fotografía o se escribe sobre cualquier obra artística, bueno, pues uno se fundamenta, se basa en lo que ve para, de esa manera, desarrollar cualquier tipo de creación, ¿no? A mí no me ha pasado eso. Yo me parecía estar en el lugar, me parecía estar viendo lo mismo que Paco, me parecía estar sintiendo algo que yo identifico con lo que él sentía, y eso es lo que a mí me ha hecho escribir. Es decir, que de alguna manera yo he arrancado de la imagen de Paco
pero yo he vuelto a hacer algo que para mí era nuevo y que desde luego, sin ninguna duda, le debo a él, que es quien me ha puesto la mirada en un sitio, quien me ha hecho que enfoque y quien me ha hecho que disfrute con lo que él me ha enviado, ¿no? Después de eso me envió otra colección de fotografías sobre Lanzarote. Él hizo un viaje a Lanzarote, de esas sí había alguna publicada, y de hecho en el catálogo este de la Madraza hay alguna, y me volvió a ocurrir lo mismo. Y por último, la última vez que nos encontramos, me entregó un pendrive diciéndome que iba a imprimir y que de momento fuera echándole un ojo a lo que me daba, a una colección de fotografías muy raras, y que a mí me sorprendieron, no raras por el contenido. Son fotografías de esculturas, del Museo de Escultura de Viena, donde están algunas de las obras más tópicas que se nos pueda ocurrir en la historia de la escultura, ¿no? Pero raras en el sentido de no ser meramente una reproducción de la imagen que estaba allí. Cuando yo soy aficionado a dejarme llevar por estas cosas, no sé si me aplauden a mí, pero bueno, que digo que rara en el sentido de que no estamos viendo la reproducción de una imagen simplemente, sino que cuando uno ve las fotografías de la escultura, tiene la sensación de que realmente esas piezas posan para Paco e incluso miran el objetivo de Paco. Y Paco de alguna manera las retrata como seres vivos. Entonces, otra vez me vuelve a ocurrir lo mismo, además de una forma un tanto frenética. Me vuelve a ocurrir lo mismo y con cada foto que voy abriendo se me va ocurriendo un texto sobre esa mirada o esa ironía o ese sarcasmo o esa revivencia que Paco consigue de la piedra inerte haciéndola vivir en la fotografía suya. Se me ocurren los textos. Claro, la cosa es que yo no sé si el libro finalmente hubiera salido así o no, eran 3 colecciones distintas, pero bueno, en cualquier caso habrían salido publicados los textos y la fotografía, fue algo que hablamos y que estábamos dispuestos a hacer, pero claro, una vez que Paco se muere, el libro ya no lo puede firmar él, ¿eh? Entonces lo que hemos hecho ha sido reunir todo ese trabajo, que insisto, fue frenético y que coincidió casi sincrónicamente con el proceso de su enfermedad, porque terminé el libro el mismo día que él terminó su vida, ¿no? Digo que el libro no sale firmado por él, pero de alguna manera su presencia no es solo total, el libro es suyo, igual que mío, por supuesto, si no más suyo que mío, pero se convierte en un homenaje a él, Y de pronto todo eran 3 temáticas que en principio van a ser diferentes. Una, el amor, que eran las fotos del Palacio de la Pena en Sintra. Otra, el ejercicio del poder. Paco hace una fotografía muy sarcástica, muy irónica sobre esas esculturas del Museo de Viena. Y la otra, sobre la visión de la belleza en el orden geométrico y cómo el ser humano puede detectar una cierta armonía en la realidad, ¿no? En la naturaleza. Finalmente el libro sale así completo, como una especie de trilogía, por separado, pero que en conjunto forman, yo creo que el homenaje que cualquier artista o cualquier persona mínimamente digna se merece. Una, saber querer y haber sido querido, porque eso es la base de todo lo que somos, incluso más que todo lo demás. 2, la denuncia constante del ejercicio del poder, porque el poder siempre conlleva sometimiento. Y 3, la visión de la belleza como aquello que dignifica al ser humano. Entonces el libro, para mí, soy el autor en parte, así que me puedo permitir decir esto, para mí es como un homenaje a lo que la vida, o lo que yo he conocido de la vida de Paco Fernández ha sido, esa búsqueda del cariño, del afecto, de saber que hay, como decíamos antes en una conversación, en la amistad es más importante, o en el amor es más importante lo que se da que lo que se recibe, ¿no? El amor, el cariño. Y Paco era un hombre muy moderado, era un hombre muy prudente, no como yo. Y sin embargo, las fotografías de sus esculturas son el ataque más visceral, artístico al poder que yo he visto en muchísimo tiempo, y de hecho mis textos arrancan desde esa posición. Son un ataque también al ejercicio del poder político y de la riqueza. Y después su visión de Lanzarote, pues, bueno, vamos a leer algunos de los textos y si
si les parece y quieren comentar cualquier cosa, yo creo que podrán comprobar eso de lo que estamos hablando. Yo iba a empezar también dando las gracias a la gente que ha hecho el libro, el director de la colección, el impulsor de la edición, el trabajo de Javier Leal, ¿no? Pero como ya Antonio y también Gerardo han nombrado un poco al personal que estaba detrás, bueno, pues yo eso lo dejo a un lado y comienzo a desbrozar un poco el contenido del libro. Ya que has hablado de las tres partes del libro, Sí. decir cómo el proceso de elaboración del libro lleva a plantearse una cuestión que es la composición. Parece que hay gente que tiene el concepto de que un libro de poesía es una acumulación de poemas. Ya nos enseñó Juan Ramón Jiménez que de eso nada, que hay una organización de la idea, una manera de ordenar los poemas para que conduzcan a un fin significativo último, de cómo cada poema se relaciona con el resto y el resultado final adquiere una significación que no es la suma de los poemas, sino la suma de las acciones de los poemas de unos sobre otros. Y aquí vino la cuestión del título. En principio el título era Amor, Geometría y Poder. Sí, había como una escala, pero si ustedes lo oyen bien, amor, geometría y poder es una expresión ligeramente dura. Parece que el oído está, o sobre todo los oídos acostumbrados a los versos, no acaban de aceptar eso. Amor, geometría y poder no tiene una textura sonora agradable. En cambio, amor, poder y geometría sí lo tiene. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo de siempre. Si el título suena bien, poniéndonos cursi, es eufónico, pero si el título es eufónico, lo que viene detrás también lo es, porque hay un orden que está marcado por una armonía previa. Y si el título no suena bien, por mucho que nos pongamos, no va a sonar aquello en la vida. Hay un ejemplo famoso, porque hubo un ministro una vez, muy vinculado con Motril, que cuando mataron a su presidente de gobierno, que lo tenía de ministro de Educación, escribió una elegía tristísima, que yo leí porque a él me la pasó, que empezaba diciendo: esta noche puedo escribir los versos más tristes. Y yo le dije: me parece muy bien que hayas cambiado el orden de las palabras, porque evidentemente estás diciendo con ese cambio de orden de las palabras que no te confundamos con el que lo hizo bien, con el que dijo: puedo escribir los versos más tristes esta noche. El concepto es el mismo, las palabras son las mismas, pero la música no. Y mientras que a Pablo Neruda le salió una verdadera maravilla, a este hombre que lloraba no le salió nada. Son esas cuestiones que uno no acaba de saber en qué consisten, pero que cuando se dan, ahí está. Entonces yo se lo hice ver a Paco, digo: Paco, no me suena. Y entonces Paco me reargulló con que él tenía un orden pensado, fundamentalmente un orden marcado por la recepción de la fotografía de Paco Fernández. Iba escribiendo los poemas y entonces esa marca del tiempo influye mucho luego a la hora de ordenar. Pero ordenándolo de la otra manera, ordenándolo desde la armonía de las palabras, el libro adquiere un significado más intenso, porque en definitiva culmina en un orden luminoso, culmina en un trabajo humano que le da a la naturaleza lo que a la naturaleza le falta: aceptación por parte de la razón. Sí, además yo creo que eso ha sido un acierto, porque yo me dejé cegar quizás por la intención de la crítica, ¿no? Por el análisis crítico. Yo quería, lo ponemos aquí así a este lado y así nos vale para los dos, digo que yo quería que quedara constancia de esa vertiente sarcástica, irónica de la fotografía de Paco Fernández. Sin embargo,
Es verdad que el libro gana en luminosidad porque toda esa parte central hace el análisis crítico del poder y, sin embargo, acabamos hablando de la belleza, que al fin y al cabo pues lo que importa y lo que nos interesa, ¿no? Entonces el libro se ha cerrado mejor así, creo yo. Bueno, yo hace muchos años, porque claro, hace 55 años que publiqué mi primer libro, 50 este año del segundo, y he escrito quizá demasiado, he publicado quizá más de lo que debiera, pero hay unos versos míos escritos para otra cosa que vienen bien para cerrar mi intervención en este libro, que además tiene dos cositas mías. Una que es un poema del que no estoy disgustado y el otro que son las cosas de mi amigo Paco Silvera. Yo le escribo un mensaje y el buen señor, en palabras medidas, no llegan a versos, una cosa es la palabra medida y otra cosa es el verso, y el bueno de Paco Silvera pues decide meterlo, incorporarlo a su sitio, simplemente contraponiendo guasonamente, porque cada uno tiene su guasa, la Virgen del Rocío con la Virgen de la Pluma. Y claro, cuando se contraponen esas cosas, yo en Portugal todavía no he podido hacer el chiste. El chiste de la Virgen del Rocío sí lo tengo, no sobre ella. Pero cuando yo cojo la autovía para ir a ver a Paco en Huelva, veo en la carretera un anuncio que pone al monte, el rocío, y viene la pregunta, ¿en qué se parecen los rociaros y las cabras? En que tiran al monte. Entonces, el chiste sobre la pena no lo he podido hacer, porque no tengo la vivencia necesaria para podérmelo tomar un poco a chufa, que es como se debe decir. Lo de la chufla es otra cosa. Pero esa curiosidad, cómo la armonía del título condiciona la construcción del libro. Y cómo la parte final del libro yo la siento como una concreción de aquello que yo escribí y que dice: la luz no guarda luto por quien la amó en el arte y en la vida. Y si alguien amó el arte y alguien amó la vida, ese fue Francisco Fernández. Bueno, Antonio ha tenido la generosidad de abrir y cerrar el libro con sendos poemas suyos. Yo le voy a leer al final el que cierra el libro, que me parece especialmente emocionante. En la parte del amor, que son esas fotografías sobre el Palacio de la Pena en Sintra, yo he querido pensar, muchas veces cuando yo soy profesor y doy clase a gente muy joven, ¿no?, en el instituto, y a veces le digo de coña, digo, ve a esa abuela que va por allí. Digo, pues esa hacía lo mismo con el novio que tú, con el tuyo. Y me miran como diciendo, imposible, eso no puede ser, ¿no? Como el paso del tiempo parece que entierra el amor, y primero no es así, y segundo, de alguna manera el motor, no vamos a citar aquí pedantemente a nadie, pero el amor mueve los astros, mueve el sol y mueve el universo, ¿no? Y yo he querido imaginar ese jardín tópicamente romántico de Sintra como el lugar en el que perviven de alguna manera el amor de dos personas, aunque ya no estén allí. Entonces todo el núcleo este de poema está fundamentado en la idea de la ausencia, en la idea de la ausencia. Voy a leerle el número 2. Dice así: cuando era tu cuerpo un palacio de blanca y de negra armonía, perdido entre columnas, echaba en falta el centro voraz de tu nostalgia, la quietud sin final de tu fuente en mi piedra. No queda ni la pena ofreciendo la fría huella de quienes fuimos. ¿Acaso el fruto amargo de la melancolía brotando por un claustro en soledad? Ahora falta que lea lo que hay al lado. Pero eso no puedo hacerlo, porque está en italiano. Es verdad, no hemos nombrado a Rosario. Esa es una forma sutil de decirme, Paco, no has nombrado a Rosario. Rosario Trovato
Antes de ayer me escribió, agradeciéndome un par de cosas, un correo Clara Janés. Y curiosamente, una de las primeras cosas que me dice es que qué gran traductor es Rosario Trovato. Rosario Trovato también ha querido participar en el homenaje traduciendo los poemas al italiano. Si compran ustedes el libro verán que en cada página está el poema en español y al lado una traducción que yo no sé italiano, no me voy a atrever a leerla ni a valorarla. Aparentemente no solo es literal, sino que yo tengo la sensación de que reproduce realmente el poema que yo he escrito. Entonces esa impresión supongo que debe ser efectivamente de buen traductor, o sea, no hace una mera recreación de los poemas, sino que intenta trasladar al idioma lo que yo he escrito, con lo cual, pues efectivamente el trabajo de Rosario, que además ha sido en un tiempo, no sé, igual de frenético que en el tiempo en el que yo he hecho el libro, el trabajo de Rosario pues queda aquí también como homenaje a Paco y sospecho, tengo algún amigo que es profesor italiano que me ha dicho que sí, que es una auténtica maravilla. Así que no lo voy a leer, no lo voy a leer. Tenemos una desgracia, se nos ha muerto el otro Paco, que no podía haber leído en italiano porque después de 40 años en Roma, Paco del Pino, pues hubiera sido el lector ideal, porque además tenía una voz muy bonita y tenía una cadencia que no es tan brusca como la española, la cadencia del lector italiano es más suave, pero bueno, como la vida nos va privando de unas cosas y nos va dando otras, pues habrá que acomodarse a lo que nos da y a lo que nos quita. Pero en fin, vaya, que los pacos que tenemos ahora al lado nos duren mucho. Eso digo yo. Eso digo yo. Hay una epidemia de Paco, tened cuidado. Bueno, la pena 4. Me perdí, amor mío, tú no estabas, te busqué. Como sombra desafías la memoria de tu cuerpo entre ramas retorcidas del oscuro en el bosque. Me buscaste, amor mío. El recodo del jardín del palacio era pena y era ausencia. Y labraste la membranza, huella fría de una lágrima por mi cuerpo. Y por último de esta sección les leo el número 12. Perdón, el número 12 es imposible. Lo he apuntado mal. Aquí está, el número 7. 12 no, 7, coño, que no veo. Bueno, la pena 7. Ángel evanescente que nos brinda tu luz. Hágase que lo nuestro reste en jardín de paz. Danos, por Dios, la eterna vida, que este palacio de la pena mantenga el rastro helado y negro de lo que fue el amor, memoria del deseo rota, añoranza viva de lo muerto, ser nuevo en la alegría, ángel evanescente, danos el ser. Decía que la sección central del libro, sobre el poder, ha empezado Gerardo hablando de la censura. Yo no concibo el arte sin que sea ejercicio crítico. Es decir, la palabra colaboracionismo suena muy fea y suena a política antigua y suena a una época muy determinada de la historia de Europa terrible, pero para mí el arte, si no revela la inconsistencia, si no revela la mentira enorme sobre la que se fundamenta todo lo humano, si no nos pone cada momento en el sitio para que veamos que lo que hacemos, bueno, pues muchas veces no está justificado o que tiene consecuencias pérfidas para otras personas, digo que si el arte no nos pone en esa tesitura, para mí es colaboracionista. Fíjense bien que empleo esa palabra que es muy fuerte, pero al mismo tiempo quiero desvincularme, aunque se me notará enseguida, de cualquier tendencia política. Quiero decir, a mí no me importa en absoluto que un artista, un pensador o un poeta o una pintora sea liberal, neoliberal, marxista o neocatecúmeno, que realmente me da exactamente igual. Lo que sí quiero ver en el arte es ese compromiso, es decir, ese vínculo permanente entre la reflexión y lo que se hace, no
un arte hecho para contentar, podríamos decirlo muy fácilmente, pero quedaría poco intelectual y aquí vamos de elevado, no para vender. Yo creo que esa no es la función del arte. Quienes me conocen saben que siempre he querido hacerme rico con la literatura, pero nunca he hecho nada por ello. Quiero decir que a mí me parece estupendo que alguien venda sus libros, gane dinero y si puede comprarse uno de esos yates, me parece fantástico. Ahora, si lo que hace, lo que escribe, lo que pinta, lo que fotografía, lo que habla, solo tiene la finalidad de comprarse ese yate, para mí no es arte. Las fotografías de Paco son sorprendentes porque decía que son un retrato sarcástico sobre la historia humana. El Museo de Arte de Viena pues acoge esculturas de todas las épocas y Paco me manda un recorrido histórico de todas las épocas de la humanidad. Y todas las fotografías de Paco son una mirada sarcástica sobre alguien que por algún motivo ha pervivido en esa escultura, pero que nosotros admiramos por la belleza de la obra, pero muchas veces quizás deberíamos pararnos a pensar si deberíamos admirarlo por la belleza de su vida y sus obras, que son cosas distintas. En los días en que terminaba el libro, andaba leyendo la trilogía de nuevo, porque había comprado una edición antigua y me gusta leer en ediciones antiguas algunos libros, la trilogía de Azorín, de Antonio Azorín, Las confesiones del pequeño filósofo y La voluntad, y en La voluntad encontré el siguiente texto que parecía que Azorín me mandaba para que lo colocara de preludio a esta sección del poder. Dice: hay quien sospecha que las estatuas encontradas son retratos auténticos de las personas que más se distinguían por su talento y sus virtudes en la ciudad. Yo también lo creo así y aplaudo sin reserva los sentimientos afectivos y admirativos de estos buenos habitantes. Pero yo pregunto, ¿este buen señor con orejas de perro, este buen señor que sonríe de tan buena gana y con tan suculenta ironía, quién es? ¿Por qué se le ha entregado a consideración de la posteridad en tal estado? Paco envía fotografías de esculturas que representan en muchas ocasiones a personajes muy conocidos, otras no tanto, y Paco está mirando al personaje no en esa gloria que la escultura mantiene, sino en el dolor de quienes no salen en esa escultura en ese momento, de quienes no son los dueños de la catedral de Granada, de quienes no vivían en grandes palacios llenos de frescos y maravillosos cuadros y con grupos de instrumentistas adobándole las noches frescas de verano al aire para que le tocaran las músicas compuestas para ellos. Hay una parte, es que es injusto decir parte porque ha sido la gran mayoría de la humanidad, nunca ha podido disfrutar de esas cosas y han sido las víctimas y el combustible para quienes sí lo hacían. Y a mí me interesa esa mirada de las víctimas. Efigie 7. Como he empezado hablando de la censura, vamos a atacar directamente con algunas de las cosas que se están censurando estos días. La mujer era un torso roto sin piernas, plano, sin pechos, sin cabeza ni brazos, con la vulva rasgada y sometida al amor montaraz que el hombre puede amar. Una imagen de piedra en la que está su ombligo por siempre coronando esa amplitud de un vientre fecundo que devuelve vida por nada y anuncia sima u oquedad de madre. La mujer era el negro del mundo, servidumbre de una nalga repleta, esclava del esclavo de un cuerpo esclavo, estupro sin fin de la lascivia directora y el poder. La hembra fue silenciada y erigida pasiva a la mirada de quien la quiso muerta en vida, siendo piedra sometida al mandato de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la simple impotencia. Hay una serie documental muy interesante de una historiadora inglesa del arte, cuyo nombre no voy a recordar porque he pasado de los 50 y se me empiezan a olvidar los nombres, pero que bueno, es fácilmente localizable, que se plantea por qué hay tanto desnudo de mujer en la pintura, en la historia de la pintura, y menos desnudo de hombres, ¿no? No pasa nada, es decir, no estamos haciendo aquí ningún tipo de censura, efectivamente, y nos encantan los cuadros de desnudos, sean de hombres, mujeres, o hoy tenía un amigo compartiendo cuadros de Balthus, que
no vamos a decir por qué los compartía y con qué intención, pero sarcástica, irónica también, pero bueno, no se le puede poner freno al arte, pero sí es una pregunta que debemos hacernos, ¿no? En Efigie 8, titulé estos poemas en efigie porque saben que la Inquisición, cuando no se localizaba al reo físicamente, aún así hacía el proceso y condenaba en efigie, es decir, se colocaba una especie de representación del acusado y se le hacía la condena en cualquier caso. Así que estos poemas llevan el subtítulo en efigie. Número 8. Este está basado en una fotografía de una estatua que alguien, en su afán de restauración, quizás metió la pata. Se trata del cuerpo de un hombre joven, musculado y muy hermoso, sin embargo la cabeza, que está pegada a ese cuerpo, yo diría que no tiene nada que ver con un hombre, sino que es más bien la cabeza de una muchacha también joven y que no tiene nada que ver con esa escultura, pero alguien decidió montar esa cabeza en ese cuerpo y, bueno, quizás se adelantó a nuestros tiempos, ¿no?, con la indefinición de género. No, un antiguo alumno mío. Un antiguo alumno tuyo. Yo voluntariamente tengo mis dudas sobre tu cabeza, ese rostro de chica nariz rota y pelo superpuesto de tan lindos rodetes casa con este torso de varón que es tan fuerte. De tu cara lo suave, con el pecho de bárbaro macho y juvenil, clama a un efebo que lame el sexo de su maestro en la averiguación de la sabiduría y el misterio de la vida. Nada es felicidad comparado contigo, muchacho femenino, antiguo, conservado para el placer del ojo. No te ocultes, demuestra que existe un amor único cuyo límite es piel y nada más, que el pene que te falta es delicia, que acariciar el húmedo labio oculto en tu concha, tu trasero deseo encerrado entre nalgas, no presupone género, solo la historia marca. No sé si han oído hablar del PIN parental. Yo que ya he dicho que soy un poco cacharrero. Yo estoy deseando que lo apliquen porque me va a suponer jubilarme antes de tiempo cobrando, sin dar clase. Eso es maravilloso. Yo siempre explico la costumbre de la efebía en el mundo antiguo, sobre todo en la zona de Tebas, Esparta y, curiosamente, las clases sociales más poderosas de Atenas, que eran filoespartanas, admiraban la dictadura espartana, una diarquía. En Esparta se consumía el semen del maestro para incrementar la inteligencia. Yo supongo que hay muchos padres y madres que no querrán que sus hijos oigan esto, sus hijas oigan esto en clase, pero yo creo que hay que estudiar la historia. Entonces yo sí lo explico. No es una invitación a ningún tipo de consumo, ¿eh? Aunque siempre que se pueda aprovechar la ocasión, hay que aprovechar. Esto es directamente sobre una escultura romana que aparenta ser de alguien a quien no le fue mal en la vida. Soy sombra de la sombra de una sombra que un día fue del esplendor la imagen. Escasamente soy la voz que nombra aquel historiador que anota al margen todos los triunfos a que aspira el hombre. Querría, sin embargo, ser porquero entre vivos, no un muerto al que renombre la gloria de regir al mundo entero, porque todo en la vida es sino vana miseria, la perdida estupidez de creer que aquí jamás termina nada. Yo, monumento hallado, voz cadáver, os aseguro que esta misma tarde seremos nadie en reino alguno ansiado, porque ahora sé que amar me hizo humano, que fui feliz amado, que la suave brisa de aquella noche de verano valía más que la riqueza toda, pero mi tiempo y yo ya somos piedra. El primer verso nos lo enseñó Juan Ramón Jiménez, cuando dijo aquello de aroma del aroma del aroma. Y a partir de ahí, todas las variantes que se hagan con eso tendrán la huella de Juan Ramón Jiménez para quien ha leído a Juan Ramón, claro. Que es una manera de ayudarle más placer a la lectura, porque cuando estamos leyendo a un poeta nuevo y reconocemos una huella del maestro, estamos disfrutando con la diferencia, con la innovación que hace el poeta nuevo
sobre el modelo que construyó el viejo, que esa es la auténtica tradición. Recoger la herencia que nos han transmitido, enriquecerla y transmitírsela a los demás. Lo demás no es tradición, lo demás es avaricia, que es distinto. Antonio dice eso, sabe que yo he dedicado parte de mi vida lectora a Juan Ramón Jiménez profundamente, y efectivamente no puedo evitar que resuenen muchas de las cosas que le he leído, ¿no? Porque realmente Juan Ramón es el maestro de los maestros para mí. La obra de Juan Ramón Jiménez quizás sea la bisagra de la poesía moderna española, ¿no? Y después hay muchos que recogen su herencia, y quienes efectivamente siguen la tradición y la renuevan, la transforman y aportan, como don Antonio Carvajal, pues nos hace sentir ese gusto en la poesía. Es como cuando uno está oyendo a una composición clásica y de pronto detecta un tema que le suena y dice, pero esto ya lo hizo antes, es una cita, ¿no? Y efectivamente eso hace que vaya cerrando el círculo de las influencias de los autores y vaya disfrutando de la obra, ¿no? En Efigie 27. Asesinaron a un poeta joven por lo que escribió, pero eso solo era flor y no raíz verdadera. Pensaron que era lo mismo partir del arte que entrar en su luz. Aquel no sabe en realidad el porqué, el otro tienta lo bello alcanzando libre el aire como expresión de la vida. Matadlo, con él no muere nada, porque la semilla de su poesía es humana y flota, vuela y proclama lo que, si a pensar te hubieras parado solo un momento, también feliz a ti te hace. Su palabra pone en vuelo un peplo de mármol blanco si es necesario, el milagro de quien conoce el secreto del misterio majestuoso de vivir, de amar y ser. Entramos en la sección de la geometría, en la que hoy, cuando estaba en la exposición de La Madraza, lo primero que me llamó la atención, aparte del autorretrato fabuloso del propio Paco Fernández en los años 70, haciéndose una fotografía a sí mismo, fotografiándose en un espejo, en un juego infinito de imágenes que podría uno llevarse mirando horas, ¿no? Aparte de ese retrato, justo en la sala grande a la derecha hay una serie de 5 o 6 fotografías de tamaño grande que son de la Alhambra, creo recordar, y son todos juegos de paralelismo y de formas geométricas. La sensación es de una abstracción absoluta, cuando en realidad está fotografiando algo que a lo mejor inserto en su conjunto y sin saber eso que decía Paco de localizar la forma exacta que quería sacar en el papel, a lo mejor no habría tenido esa armonía geométrica que la fotografía de Paco o la mirada de quien quiere ver esa belleza armónica pues localiza, ¿no? Es lo primero que me llamó la atención. Y en las fotos que me manda Paco sobre Lanzarote está presente todo eso. Es fácil en la arquitectura de Lanzarote, que es muy conocida, ¿no? Y bueno, es casi también un tópico, es fácil localizar esa geometría, pero lo difícil es cuando, y eso lo hace Paco, cuando juega con el horizonte, el cielo y 4 plantas que han salido al albur de la naturaleza en cualquier sitio, ¿no? Y sin embargo consigue la misma recreación paralelística, geométrica, arquitectónica que hace cuando localiza lo humano, lo hecho por el ser humano. Esta sección comienza con un poema que se titula Luz de piedra. Dice así: cántame, oh imagen negra del ocaso, esa geometría del tiempo que lleva en sí lo que fui y que ahora sé. Aparta de mí ese cáliz triste, dame soledad y poder vivir siendo la ruina de lo que anhelé. Tan solo nos queda ver la proporción, toda siempre oculta. Había un programa de radio muy malo en los años 80 en Radio Nacional de España, pero ya que era Radio Nacional de España, pues se atrevía a poner música que no era la que se oía por todas partes, no era música comercial, ¿no? Y el hombre, yo creo que era una cita aquello, terminaba todos los días el programa con la misma frase, decía: buscar la belleza es lo único que merece la pena en este asqueroso mundo. Hombre,
primum vivere de inde philosopharii. Si tienes suficiente para poder vivir tranquilamente, buscar la belleza está muy bien. Si no tienes, no me pidas que busque la belleza porque necesito comer. Pero es una pena que poco a poco nuestra sociedad, que come sobradamente, haya perdido esa búsqueda de lo bello, de lo armónico, de lo que en el fondo constituye nuestro ordenamiento de la realidad, ¿no? Quizá el cerebro humano busca el orden en el mundo y en el mundo no hay orden. Pero quizá eso sea lo humano y cuando se engaña a sí mismo lo localiza y si lo estabiliza y lo convierte en una obra de arte nos transmite la sensación de que ese orden está ahí. Para eso se requiere formación, se requiere perspicacia, se requiere mirada, se requiere estudio, se requiere dedicar una vida a eso, no profesionalmente, no hablo de ser un artista, hablo de saber que hay momentos en los que encontrar esa belleza es satisfactorio, es un placer, o sea, no estamos hablando de un ejercicio que nos cueste un esfuerzo que después suponga el aburrimiento o la pérdida, no, es un placer intenso. La comida, la cama, en sus dos vertientes, tanto para descansar como para no descansar, son placeres maravillosos. La belleza también es uno de los placeres de la vida. Geometría del fotógrafo. Hay quien en su mirada da la forma que cuadra el círculo, quien puede deslindar la geometría que un edificio reúne en su interior mostrando el alma, la matemática expresada hacia el cielo como un fuego, trasunta luz imaginada por el Dios perdido que inventó el tiempo. Quien así puede ver, la clave tiene de la belleza. Voy avanzando. Quiero dejar un momentito al final por si alguien quiere decir algo. O si... Esta fotografía está citada en el catálogo de la exposición de La Madraza, aunque no está expuesta allí. Es una fotografía sorprendente porque es simplemente un bardal, un muro de piedra, aparentemente desordenado, y hay, bueno, no sé si la verán desde ahí de lejos, pero hay como dos cactus, dos chumberas que están trepando por la pared, reptando por la pared, y desde que las vi me dio la impresión de que Paco parecía como intentar describir la sensación de quien busca. Es curioso que la palabra escéptico en griego no significa lo que nosotros pensamos. Skeptomai en griego significa asomarse. ¿Por qué significa escéptico la persona que duda? Porque escéptico es el que está buscando, es el que mira, no es alguien que duda. La duda no es escéptica. Escéptico es el que no para de buscar. Y la palabra skeptomai se aplicaba a los soldados, a los hoplitas griegos, cuando estaban enterrados y se asomaban para ver por dónde venía el enemigo. Eso era ser un escéptico, ¿no? Y a mí me da la impresión de que Paco me está hablando de eso aquí. He soñado contigo, amigo, que no estás. Me invitaste a una copa y solo cuando vi lo extraño que era todo, reparé en lo imposible de tal escena. Me sentí como espíritu que escala un muro tratando de escapar de un plano sin volumen, sin límite, sin fin, preso en el más allá de este mundo engañado por la parca medida del tiempo que geométrico mata la realidad al transformar vida en papel. Y me gustaría leer, por último, mío, un poema que se titula El olvido, también de esa serie de la geometría. La sombra ocupó lo que la mirada pretendía abarcar. Lo real se manchó y la llama se escoró a un lado, dejando al sentido extraviado, indeciso en plena búsqueda infinita de la geometría. El mundo existiendo, ¿para qué? Sin luz, solo oscuridad queda, nada más. Y me gustaría cerrar la lectura. Bueno, no la voy a cerrar yo, Antonio, yo creo que debes leerlo tú. Yo te presto las mías. No, has dicho que lo iba a leer. Bueno, es que es un poema de Antonio Carvajal que cierra el libro y que, bueno,
Supongo que la mayoría, si no todo el mundo, conoce la obra de Antonio Carvajal. Entonces, ¿qué vamos a decir? Instantánea sobre un motivo de Francisco Fernández. No caerá en el olvido el iniciado gesto de levantar la copa a tu salud, maestro de los hondos crepúsculos y los pequeños cielos que albergan en tus ojos las hojas del silencio. La música omitida tendrá un perenne arpegio de mano abandonada en los grises del sueño y una sonrisa ambigua, modulada sin velos, delineará las lindes de la luz en el cuerpo.